Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. ¿Son los lives el nuevo enemigo? Antes eran los videopodcasts. Ahora son los lives, los podcasts que están pensados y enfocados para hacerlos con público. Quédate que te voy a expandir un poco mi opinión. Yo soy Sune y estás escuchando Quiero Ser Podcaster. Antes de empezar, antes de seguir, te digo contexto. Estoy grabando en un coche, en un parking, en Sabadell, con un micrófono Thomann que me compré súper baratillo hace siglos y funciona de muerte todavía. Y un PodTrack P4 Next. No tiene la opción de la inteligencia artificial activada, porque en los parkings suele haber muy buena acústica, como estoy comprobando. O sea, como consejo, iros a un parking a grabar. Lo ponéis en el asiento de atrás, subís la bandejita y tengo el micrófono con su pie de micro y todo. ¿Podría ser un live esto con público? Pues imagináis, en el parking hablando y alrededor un montón de gente. Porque hoy voy a hablar de esto. Recientemente vino a Media Offline, me ha salido como un gallito. Vino a Media Offline Albert Om, ¿vale? Del podcast ¿Qué te ha pasado? Que significa en castellano ¿qué te ha pasado? ¿No? Como ¿qué te ha pasado esta semana? ¿No? ¿Qué tal te ha ido esta semana? ¿Qué hace con su compañero? El podcast es una charla de 2 amigos simplemente diciendo cómo te ha ido esta semana. Y lo hacen como una especie de librería o algo así con público y ya están llenando teatro. De hecho, aquí en Sabadell yo he visto carteles de ¿qué te ha pasado? Viene a no sé cuánto, a ese sitio, ven aquí al teatro. Y Alberto, a ver si consigo algún día que venga, estaría guay que nos explicase este tema. Le comentó a Carlo Padial que hagamos lives, o sea, que llevemos a Media Offline a teatros porque se venden entradas. Y no es la primera vez que lo escucho y veo cada vez más esta tendencia. Y en 2026 parece que más todavía. Ya en 2024 empecé a ver, sobre todo en el entorno le llama School, que son todos monologuistas. También un poco la influencia de La Ruina, ¿no? Al ver que La Ruina, que no deja de ser 2 chicos con una mesa y cables y gente del público subiendo, explicando historias normales que no pueden pasar a todo el mundo, pues están llenando teatros por la cercanía, por el colegueo que parece que son tus amigos, y son formatos que esa cercanía invita mucho a hacer esos lives, a meterlos en el cajón de podcast y sobre todo con una monetización muy directa. O sea, mi consejo ahora, hoy día, si tú quieres hacer un podcast y me dices, oye, Sune, ¿cuál es la manera más rápida de monetizar mi podcast? Y yo te digo, haz directos. A mí eso yo no lo termino de llamar podcast, pero ese es otro tema, ¿vale? Eso es otro tema que pues, se puede discutir de muchas maneras. Pero tú coges un contenido ahora. Da igual
que casi no tengas audiencia, que tengas 20 oyentes, que tengas 50 oyentes, que tengas 100 oyentes. Si son de tu zona, ya lo tienes. Pactas con una librería, pactas con un bar, pactas, no lo sé, con algo cultural. Y le pones precio. 5 euros, 10 euros, y ya está, y son fabas contadas. Dime tú, ¿qué podcast que acabe de empezar no puede conseguir 15 personas que vayan a verle? Por supuesto, casi todos familiares y amigos. Pero ahí están. Y luego alguno que irás pescando de la propia audiencia poco a poco, porque una vez que generas la costumbre, pues la gente va yendo. Entonces, pues 15 personas a 10 euros, 150 euros. Si esto lo haces cada semana, son 600 euros que te ganas con el podcast. 600 euros más que si lo hicieras en tu casa solo. Y además, aunque esto vaya un poco en contra de mi propio negocio, que es la edición de podcast en surepod.com, en nacionpodcast.com, ya sabéis, podéis contratarme para la edición de vuestros podcasts. Pues aunque, digo, otra ventaja, no tienes por qué editar ese live. No tienes por qué. Yo lo haría. O sea, yo tengo clientes, por ejemplo, Ami Bondía hace lives de inicio de temporada o de aniversarios, algo así. Se va a un bar, mete invitados, hay público, hay aplausos, pero luego ella me pasa el audio y me dice, conviértelo en podcast o pásalo, o no, dale una que sea más, que tenga más ritmo de podcast. Y dentro del contexto del directo, pues yo primero mejoro las voces que están al micrófono. O sea, elimino los ruidos de fondo para que suene en primer plano los micrófonos. Cuando hay aplausos, se ponen los aplausos. Por supuesto que sí, no desaparecen los aplausos. Y se le da mucho más ritmo. Si ha habido problemas técnicos, pues en el audio no va a estar. Si una persona ha tardado mucho en llegar al escenario, pues en el audio no va a estar. Si hay preguntas del público y resulta que la gente no hace preguntas del público, pues ese momento que puede ser allí gracioso, pero en realidad es incómodo, en el audio no va a estar. Todo va a tener un ritmo más fluido y más audio, más que alguien que esté escuchándolo no se sienta fuera. Que tendría que ser el objetivo principal. Porque ese es otro de los peligros que tiene hacer este tipo de podcast con público. Que tienes que jugar a dos bandas, a dos ligas. Tienes que hacer un show para los que están allí, pero también tienes que pensar en los que están en audio. Pero no puedes centrarlo todo totalmente en el audio porque tienes personas delante. Entonces, supongo que lo suyo sería pues hacer, editar. Nosotros cuando hicimos el directo en FNAC con los mensajeros, que llenamos la sala, 40 o 50 personas, llamamos a uno de nuestros oyentes que hace cosplay y se disfrazó de Doctor Octopus. Y claro, fue allí disfrazado y la gente se rió, tal. Esto luego he escuchado en audio, pues todo este momento se queda raro. Se queda raro porque ni lo editamos, ni lo explicamos. O sea, dijimos simplemente, ha venido Doctor Octopus, jiji, jaja. Pero lo suyo hubiese sido pegarle ahí un recorte y poner contexto. Ahora sube tal persona y hace un poco descriptivo. Porque todo esto ayuda a que la gente no se quede fuera. Pero vuelvo otra vez al tema. Aunque no sea lo que más me gusta a mí, creo que es uno de los mejores consejos que se pueden dar en 2026. Si quieres monetizar, empieza a hacer lives. No, vuelvo a decir, no es mi consejo favorito. Yo soy más de podcast y si es de audio, por supuesto, es lo que más. Pero a la respuesta directa de cómo puedo monetizar rápido mi podcast, a la pregunta directa, pues la respuesta directa es: usa los directos para vender entradas directamente a tu audiencia. O sea, que tu audiencia te financie tu show, pero pagando la experiencia de ir a verte. No solo dóname en Ko-fi o entra en Patreon, no tengo un contenido tal o cómprame cual. Todas estas fantasías digitales que hacemos todos, por ejemplo, yo tengo en el Patreon, puedes entrar en Patreon, quiero ser podcaster.com/Patreon, quiero ser podcaster pro, se llama ese podcast. Pues al final es muy difícil pescar. Y lo digo de primera mano, que tengo este Patreon y cuesta muchísimo que alguien entre, aunque luego hay fantasía de maravilla y una comunidad en Telegram y bueno. Pero sí que es verdad que donde se ponga la experiencia, una experiencia, pues lo vale todo. Tengo entre mis clientas a Noemí Oliva del podcast Locura Compartida, que, vamos, me quito el sombrerazo con ella
porque lo que ha hecho es pactar con unos cines el poder ver películas que tienen que ver con su podcast. Su podcast se trata la psicología de los personajes, o sea, coges una película y no hablas de la película, sino que traes a una psicóloga, un psicólogo, a hablar de ciertos personajes y sus actitudes, y entonces es un tema más bien tirando a psicología que de cine, pero que siempre está basado en películas de cine. Entonces la gente ve la película y luego se queda el podcast. Y ella ha negociado, también a ver si viene un día Noemi Oliva a explicarnos esto, sobre todo esto irá al Patreon seguro, que nos explique el tema Mona y cómo ha hecho la negociación. Pues más o menos, estas cifras me las invento yo, pero si la película cuesta 10 euros, pues lo ponen a 12 o a 13 y esos 3 demás van para Noemi. Y si la sala es de 100, 200, 300 personas, pues echa cuentas. 100 por 3, 300 euros que se lleva por ese episodio de ver una película y luego comentarlo. Son 300 euros que se lo hubiese grabado en el desván de su casa, no se los hubiese llevado. Y con estos ejemplos os invito a que penséis, a que intentéis negociar, a que hagáis pactos, porque seguro que podéis sacar algo y empezar desde muy bajo, o sea, de muy al inicio, con muy pocos oyentes, a monetizar tus contenidos, le diremos en podcast. Va, venga, aunque sean lives. Muchas gracias. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.